como si alguna cosa extraña les sucediera. Pues estas están ahí, Dios las permite para probar nuestra fe. No es que Dios nos tiente, sino que las permite para ver cuál es nuestra calidad cristiana y nuestra verdadera devoción piadosa a la verdad de Dios. Eso que quede bien claro. Pero debemos alegrarnos cuando nos ocurren estas cosas, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué me ha pasado a mí esto? No seamos lloricas. Aguantemos como Cristo aguantó en la cruz del madero. Si alguna vez tenemos que enfrentarnos a esa muerte cruenta, que fue terrible, yo ni me la puedo imaginar, pero acepto por fe lo que Cristo hizo en mi vida personal y tú debes aceptar lo que Cristo hizo en tu vida personal, porque de lo contrario estarás insultando a Dios, al Dios de amor. Sino regocíjense, estar alegres, etc. Por ser partícipes de los padecimientos del Cristo, para que de la misma forma también se gocen y se regocijen en la manifestación de su gloria. ¿Y qué es la manifestación de su gloria? Su gloriosa venida a recoger a su bendita iglesia, que la estamos esperando como las vírgenes sensatas, con nuestras lámparas llenas del Espíritu Santo de Dios y del Espíritu de la verdad del eterno Dios. Si por causa del nombre del Cristo son vituperados, dichosos son, bienaventurados somos. Recuerden lo que les dije anteriormente. Ay, cuando los hombres hablen bien de vosotros. Cuidado. La mosca detrás de la oreja. Dichosos son porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ha de morar y debe de morar en cada uno de nosotros, los discípulos de Jesús y hijos del Dios Altísimo. Romanos 8:11. Ya estamos casi acabando. Versículo 15. Les recuerdo que estamos en 1 de Pedro 4, 12 al 19. El 15 nos dice así, hermanos. Y nos amonesta Pedro. Solo que ninguno de entre ustedes padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor. Si padecemos, que sea por causa del nombre del Señor Jesús. No como homicida, o como ladrón, o como malhechor. Y el 16, pero si padeces como cristiano, como discípulo de Jesús, genuino y verdadero, no temas, sino que lo que tienes que hacer es glorificar a Dios en ese mismo nombre, en el nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. La casa de Dios somos todos nosotros, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros somos una pieza importante y vital en el templo de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad recibida una vez a todos los santos. Recuerdan, Judas 3. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el final de los desobedientes al Evangelio de Dios? No el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Dios. Porque el reino de Dios es otra cosa. El Evangelio son las buenas nuevas
precisamente que hablan de ese reino de Dios. Y el 18 nos dice así: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será, hermanos y amigos, del impío y del pecador? Y el 19: por tanto, los que padecen de acuerdo, quede claro esto, por tanto, los que padecen de acuerdo a la voluntad de Dios, encomendemos a Él nuestras almas, porque Él es nuestro fiel creador, practicando lo que es bueno. Obras son amores y no buenas razones. Una pregunta. Antes que sigamos más adelante, ¿qué puede significar? Esto no es la pregunta exactamente. Esto es lo que está ocurriendo entre impíos, pecadores y redimidos de Dios. O tenemos una mente abierta o tenemos una mente aberrada. Porque, amigos y hermanos que me escucháis, porque en los parámetros y conforme a Dios y su bendita voluntad no caben, no entran las medias tintas, ni tampoco el que seamos neutrales. Sí o no, ahí no entra, pues a lo mejor, tal vez, quizás, o en otro momento. Ojo con esto. ¿Frío o caliente? El frío porque se puede calentar, y el caliente porque puede seguir creciendo y desarrollándose en la gracia de Dios. Pero el tibio será vomitado de la boca del Señor. O amamos y somos servidores de la verdad de Dios, o seguimos amando y sirviendo al Dios de la mentira y caminamos hacia la autodestrucción personal y voluntaria. Recuerden el título de estas reflexiones. Pronto la mano del hombre dejará de hacerse daño a sí mismo. Esta es la pregunta, que puede ser con dos vertientes. ¿En qué parte del camino estás? ¿Y verdaderamente sabes por dónde estás caminando? Por eso digo que es una pregunta doble, con doble vertiente. Vamos a ir concluyendo. Recordemos que el seguimiento de Jesús no es para tomarlo a broma y que solo basta con decir unas palabritas mágicas y asociarte a cualquier culto religioso. Eso no te va a salvar de nada, hermano, amigo. Y mucho menos creerte un cristiano de verdad. Serás un cristiano nominal de cualquier denominación religiosa de este mundo. Porque si vamos al llamado de Jesucristo, debemos morir literalmente para el mundo, para la carne y para ti mismo. Tu ego, tu yo personal. Porque deberíamos dar gracias a Dios por principio de situación real, la que estamos viviendo y en tiempo presente. Gracias a Dios no vivimos en el primer siglo, tampoco en la Edad Media, tan horrible e inquisidora, y tampoco vivimos en países comunistas, islámicos, extremistas, dictatoriales, déspotas y opresivos. Pero el mundo y el sistema carnal de indiferencia en los países democráticos también son peligrosos para nosotros, porque en todos estos países y sistemas de gobiernos, aunque son permitidos por Dios, pues para que no sean caóticos y totalmente libertinos, vivimos los verdaderos discípulos de Jesús e hijos de Dios, engendrados por su palabra
y bautizados en Espíritu Santo por Cristo Jesús. Bien, ya estamos llegando al final. Ténganme un poco de paciencia, por favor. Hasta aquí. Creo que ya hemos dicho bastante claro que solo tenemos dos opciones para la humanidad doliente, que haciendo caso omiso a los reclamos de amor del Dios Todopoderoso y Creador, que tan solo desea el bien para todos nosotros, para la creación del planeta, que fue creada para beneficio mutuo, colectivo, general, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando? Cada uno de nosotros lo sabemos. Seguimos amando y prefiriendo alimentar una mente calenturienta, enfermiza y aberrada. Y que esta humanidad, aunque avanzada tecnológicamente, sigue siendo muy perezosa en materia de valores humanos. Una moral y un espíritu que de continuo tiende hacia el mal y que está llegando en grado sumo, en grado superlativo, hasta aniquilarse a sí mismo con tan solo apretar un botón. Y para colmo de males, sigue arremetiendo contra los hijos de Dios y sus atalayas de la verdad. Les aconsejo, amigos y hermanos que me escucháis, leer todo el capítulo 24 de Mateo, y yo ya me despido de todos vosotros leyéndolos de este mismo capítulo, Mateo 24, 12 al 14, y se lo voy a leer de la Biblia Pesita. Mateo 24, del 12 al 14. Tengo poca luz aquí, voy a ver si lo puedo leer bien. Y dice así: a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos. Aquí está hablando del pueblo de Dios, no de los del mundo. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esto es una profecía para nosotros, para los discípulos de Jesús e hijos de Dios, que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará el primer amor, como nos dice en el libro de Apocalipsis, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Un abrazo para todos. Buenas noches.